Hey, hola, soy Eva de Salas. Hoy, en otro episodio de Te lo cuento mientras pinto, hablaremos del guitarrista que revolucionó la música para siempre. Un genio que, aun teniendo una infancia complicada, supo bien cuál era su camino, la música. Y esta es su historia. Vivió rápido, brilló intensamente y murió envuelto en misterio. Si te gustan las historias inspiradoras, aunque también un poco turbias, la música y también el arte, quédate porque hoy hablamos de Jimi Hendrix. La historia de Jimi Hendrix no empieza con guitarras ardiendo ni multitudes delirando. Empieza con un niño pequeño, delgado, tímido y un mundo que le quedaba enorme. Ahora imagínate a Jimmy de niño, caminando por las calles de Seattle, con ropa desgastada y la mirada siempre perdida en un punto donde poder evadirse, porque su casa era un auténtico caos. Peleas, mudanzas constantes, días sin dinero y padres demasiado jóvenes para sostener una familia. En un momento indagaremos más sobre todo esto, porque quiero hablaros ahora de esa persona que, aunque fuera imperfecta, iluminaba su vida, su madre Lucille. Lucille era ese tipo de persona que entraba en una habitación y parecía que le subía el brillo. Era divertida, impulsiva, cariñosa, pero, también arrastraba problemas serios con el alcohol. Iba y venía. A veces aparecía con regalos, otras veces desaparecía durante semanas. Un alma libre que le gustaba demasiado las fiestas. Y aunque Jimmy sufría sus ausencias, realmente la adoraba. Por otro lado, su padre, Al Hendrix, era estricto, muy rígido y obsesionado con que sus hijos fueran hombres duros. Así que imagínate el choque de personalidades. Las peleas eran constantes. Y los niños vivían como si fueran una maleta. Hoy en casa de una tía, mañana en casa de un desconocido y pasado ya se verá. Jimmy tuvo varios hermanos. Aparte de Leon, que fue quien compartió más infancia con él, también estaba Joseph, que por problemas de salud lo separaron de la familia, Cathy, que fue adoptada por otros parientes, y Pamela, que también creció lejos de él. Es decir, que la familia de Hendrix era como un rompecabezas cuyas piezas nunca estaban en el mismo lugar. A los 11 años agarraba una escoba, la sujetaba como si fuera el mástil de una guitarra y pasaba horas imaginando canciones. Sí, una escoba. Su padre al principio pensaba que era una tontería, hasta que se dio cuenta que Jimmy lo hacía todos los días, sin fallar. Una vecina, que seguramente le haría gracia ver cómo ese niño cogía palos o cualquier cosa para hacerse una guitarra, encontró una guitarra acústica rota en un trastero y se la dio. Esa guitarra vieja solo tenía una cuerda, pero para Jimmy parecía un tesoro. Se podría decir que Al, su padre, no era un villano total. Es posible que el haber estado alistado en el ejército en la Segunda Guerra Mundial también le hiciera tener ese carácter. Pero por lo menos se daba cuenta de las necesidades de su hijo, y al ver que estaba totalmente obsesionado, finalmente cedió y le compró una guitarra acústica. Costó $5. Era barata, básica, pero era suya. Jimmy tenía unos 13 años cuando la recibió, y desde ese día no la soltó. Dormía con ella, tocaba mientras caminaba, se quedaba despierto hasta que le dolían los dedos y la llevaba incluso al baño. Más productivo que llevarse el móvil. Jimmy era zurdo, pero la guitarra era para diestros. No tenía dinero para comprar una zurda, así que hizo lo más lógico para él. Le dio la vuelta a las cuerdas y la tocó al revés. Esto, sin saberlo, moldeó su sonido único. Los acordes, los bends, los vibratos, todo tenía una tensión diferente. Parece que esto le hacía realmente feliz. Pero aquí viene el golpe que lo cambió todo. 2 años después de recibir su primera guitarra, con tan solo 15 años, su madre murió debido a complicaciones de cirrosis y problemas internos generados por su adicción al alcohol. El impacto emocional fue devastador. Esa noticia le cayó como una bomba. Y lo peor de todo es que no le dejaron ir al funeral. Su padre consideró que no era apropiado que estuvieran allí. Les dio un chupito de whisky a él y a Leon y les dijo que lo afrontaran como hombres. Claro. Esa prohibición se convirtió en una herida que nunca cerró, como él mismo confesó más adelante en entrevistas. Nunca pude despedirme, eso contó. Después de la muerte de Lucille, la casa se volvió aún más fría. Su padre, intentando encarrilar a Jimmy, se volvió más duro. Y su hermano Leon, su único cómplice de infancia, que al parecer se había vuelto algo rebelde, fue enviado a un hogar tutelado. Así que de un día para otro, Jimmy se encontró totalmente solo. Pero en esa soledad encontró su refugio. Sí, efectivamente,
Su guitarra. Se encerraba en su habitación durante horas practicando. Se podría decir que fue su mejor psicóloga. Con la guitarra hablaba, con la guitarra lloraba sin lágrimas y construía un lenguaje propio sin saberlo. La gente lo veía quieto, tímido, educado, pero por dentro había una tormenta creativa a punto de estallar. Ya estaríamos en los 17 años, y después de varios problemas menores con la ley, le dieron dos opciones, o cárcel o el ejército. Y claro, eligió lo que parecía menos peor. Así que en 1961 fue alistado en la famosa 101 División Aerotransportada. Su rol principal dentro del ejército fue como supply clerk, que es como un oficial de suministro o dependiente de materiales. Una tarea nada violenta, porque desde el principio se dieron cuenta de que Jimmy no tenía madera de soldado. No tenía ese espíritu duro, ni de orden ni de disciplina. Para cuando la guerra de Vietnam empezó a escalar, Jimmy ya había sido expulsado del ejército, oficialmente por una lesión en el tobillo durante un salto en paracaídas, aunque muchos creen que simplemente no encajaba y encontraron una excusa elegante para dejarlo ir, porque ni a Jimmy le gustaba el ejército ni al ejército le gustaba Jimmy. Pero algo bueno sacó de todo ese tiempo en la base militar. Allí conoció a su gran amigo Billy Cox, una de las amistades más estables que mantuvo durante su vida, y con el que más adelante formaría su última banda. Si ya sabéis cuál es, ponedlo en comentarios, y si no, suscribiros y darle like. Cuando salió del ejército, podríamos decir que comenzó la etapa de supervivencia musical en Nashville, y luego en los circuitos de R&B. Tocó donde podía y de acompañante para todo el mundo, como por ejemplo The Isley Brothers, Little Richard, King Curtis, hasta Tina Turner. Pero aunque su talento brillara, muchos de los líderes de esas bandas pues no lo soportaban. Se hartaban de sus solos interminables y que llamara más la atención que ellos mismos. Vamos, que era un flipado de la vida. Así que siempre acababa despedido por chupar cámara. Pero intentar destacar de esa manera dio sus frutos. En 1966, en un club pequeño de Nueva York, Jimmy estaba improvisando, como hace él, cuando lo vio Chas Chandler, bajista de The Animals. Chandler lo escuchó 30 segundos y pensó, este tipo va a ser una estrella. Así que le propuso ser su manager y se lo llevó a Londres, donde todo explotó. Allí nació The Jimi Hendrix Experience. Jimmy, junto a Mitch Mitchell, el baterista, y Noel Redding, el bajista, se convirtieron en un power trio que parecía sacado de otra dimensión. En ese álbum ya aparecían himnos como Purple Haze, Hey Joe, The Wind Cries Mary y otros que no solo definieron el rock psicodélico, básicamente lo inauguraron. Así que de repente toda Inglaterra hablaba de ese chico afroamericano que tocaba la guitarra al revés, que hacía llorar amplis y que convertía la electricidad en arte. Y entonces llegó una noche que cambiaría la historia del rock, bueno, o al menos algunas cosas. A finales del 66, Cream era la banda más respetada del momento. Clapton era Dios para muchos. Su dominio del blues eléctrico era absoluto. Y Chandler, con una valentía casi salvaje, pensó, vamos a presentar a Jimmy ante Clapton y que pase lo que tenga que pasar. El encuentro fue en el concierto de Cream en Londres. Todos los músicos importantes estaban allí. Cuando Jimmy llegó, Clapton estaba en el backstage. Jimmy, tímido y educado, le preguntó, ¿os importa si subo y tocamos una canción? Clapton aceptó, sin imaginar lo que iba a pasar. Subieron al escenario y empezaron con Killing Floor de Howlin' Wolf, una canción que Clapton jamás había tocado porque le parecía demasiado rápida. Y bueno, Jimmy le arrancó con un riff que parecía un látigo. Se tiró al suelo, tocó con los dientes, bueno, todo un espectáculo y sin perder ni una nota. El público se congeló. Los miembros de Cream se miraban entre sí, completamente desconcertados. Clapton, según cuentan algunos testigos, simplemente se quedó blanco. Chas Chandler recordaba que Clapton salió del escenario, entró al pasillo, encendió un cigarrillo temblando y le dijo, ¿pero quién diablos es este tipo y por qué me lo has traído aquí? Tras esa noche, toda la escena británica se obsesionó con Hendrix. Era como ver a alguien tocar desde otro planeta. Así que saltó de nuevo a Estados Unidos para seguir alimentando esa fama. Fama que le cayó encima como un meteorito. Pasó de compartir habitaciones mugrientas a hoteles de lujo. ¿Recordáis aquella famosa foto de Jimi Hendrix quemando una guitarra? La imagen donde está arrodillado frente a la Stratocaster en llamas, como si estuviese haciendo un ritual.
Ocurrió en un momento muy concreto y legendario, que voy a intentar resumir porque si no este vídeo se va a hacer eterno, ¿vale? Pero es que es una buena anécdota. Como ya he ido diciendo, Jimmy no tenía muy buena relación con algunos músicos, y en este caso, pues tenía una rivalidad con The Who. En el Festival de Monterrey, en California, The Who habían destrozado sus instrumentos en escena. Así que Jimmy dijo, ¿que vosotros habéis destrozado los instrumentos? Pues yo lo voy a quemar. Así que le roció líquido del mechero y le prendió fuego a su guitarra. Un fotógrafo de 17 años tomó la foto que se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de su carrera. Esa guitarra quemada de Monterrey se subastó años después por una pasta, seguramente. En 1969, Hendrix tocó en Woodstock. Decidme entre nosotros si no os hubiese gustado vivir el Woodstock del 69. Bueno, y el del 99 también. Jimmy, en su actuación, hizo una versión del himno estadounidense que parecía un grito contra la guerra. Fue un momento realmente histórico. Pero allí también se le vio como un hombre agotado. La presión, los malos contratos, las giras eternas, la búsqueda de paz y el alcohol y las drogas empezaron a pasar factura. La relación con sus amigos y parejas se volvió tensa. Paranoias, discusiones, soledad. Lo que todos veían como la vida del rockstar, a él lo estaba destrozando. Y todo en una época donde el país estaba ardiendo por la guerra de Vietnam y los movimientos sociales. Jimmy sentía que The Experience ya no representaba lo que quería decirle al mundo. Su contexto había cambiado. Quería un sonido más crudo, más rítmico, más funk, más negro, más suyo. Y sobre todo, quería libertad. Así que volvió a conectarse con su viejo amigo del ejército. ¿Os acordáis? Sí, Billy Cox. Y junto al batería Buddy Miles, formaron Band of Gypsies. Esa banda fue el espacio donde Jimmy pudo experimentar sin límites. Cero presiones comerciales, cero expectativas. Y aunque duró poco, su impacto fue gigantesco. Redefinió la forma de mezclar funk y rock. Inspiró a generaciones de músicos afroamericanos en los 70, 80 y 90. Se convirtió en uno de los pilares del funk rock y del nacimiento del sonido que más tarde influiría a artistas como Prince, Lenny Kravitz o incluso a mis queridos Red Hot Chili Peppers. A finales de septiembre de 1970, Jimi Hendrix estaba agotado. Había pasado semanas atrapado entre problemas legales, presiones de managers, contratos que quería romper y una agenda de conciertos que no le daba ni un respiro. En esos días vivía en Londres con su novia Mónica Danman, una patinadora alemana con la que tenía una relación intensa, a veces tierna, a veces conflictiva. Después de pasar la tarde con su novia en un apartamento de Notting Hill, fueron a casa de su amigo, el productor Peter Cameron. Había tensión, discusiones, incomodidades entre ellos. A Jimmy se le veía cansado, emocionalmente frágil. Volvieron al apartamento de Mónica de madrugada. Allí Jimmy, como no podía dormir, se tomó 9 pastillas de Vesparax, un somnífero extremadamente fuerte. Cada pastilla de estas era el equivalente a varias pastillas normales, y él se había tomado 9. Para alguien de su constitución era una dosis brutal. Imaginaos que si venía de casa de su amigo también habían tomado alcohol y quizá alguna otra cosa más. Según Mónica, se despertó por la mañana y vio a Jimmy dormido a su lado. Respiraba, pero parecía muy profundamente dormido. Ella salió un momento del apartamento para comprar cigarrillos y pan. Cuando volvió, Jimmy estaba en la cama, pero había vomitado. Estaba inconsciente, no respondía. Mónica entró en pánico. En lugar de llamar inmediatamente a la ambulancia, dato que era crucial, llamó primero a un amigo de Jimmy, luego a otro conocido. Ella tenía miedo porque decía que habían demasiadas drogas en la habitación. Y finalmente llamó a emergencias casi a las 11 de la mañana. Además, cuando los servicios de emergencia llegaron allí, tardó más de lo esperado en abrir la puerta porque parece ser que estaba tirando las drogas por el váter. Según los paramédicos, lo encontraron en la cama y ya no estaba vivo cuando lo levantaron. El informe oficial dice que fue asfixia por inspiración del vómito, como consecuencia de una intoxicación por barbitúricos y alcohol. Pero extraoficialmente habían demasiadas inconsistencias, demasiadas contradicciones, demasiados intereses económicos alrededor de su figura que hizo que surgiera una conspiración de lo que había pasado realmente. Algunos dicen que fue su manager que vio que Jimmy lo quería despedir y que iba a perder millones, otros que fue su novia que le dio unas pastillas que Jimmy no sabía que eran tan fuertes. En fin, lo que importa es que el mundo de la música perdió a Jimi Hendrix con tan solo 27 años. Jimmy fue un niño roto que convirtió su tristeza en sonido.
Su verdadera casa siempre fue la música. Y con esa constancia nos enseñó que cada persona, sin importar de dónde venga, lleva dentro algo capaz de romper esquemas si se atreve a expresarlo. Y como otros del Club de los 27, no le hizo falta una vida larga para cambiar el mundo, sino una vida auténtica. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Poner en comentarios qué os ha parecido, si tenéis algún dato más que queráis aportar, ideas para próximos cuadros o preguntarme lo que queráis. Suscribiros, darle a like y nos vemos en la próxima.